Queridos amigos, bienvenidos al espacio El Especialista, y esta mañana recibimos al licenciado Guillermo Guerrero Mesa. Él es licenciado en Análisis de Sistemas Informáticos, egresado de aquí de la Universidad Nacional de Asunción. Hola, ¿cómo le va, licenciado? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, señora Jenny. Un gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, hablemos un poquito del perfil del egresado de la carrera de licenciatura en Análisis de Sistemas. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el perfil es altamente técnico y comercial. Sí. Digamos, una formación académica y una experiencia en el campo laboral es importante. Todavía hoy día el egresado de la Universidad Nacional de Asunción está bien visto por la comunidad laboral, igual que la Universidad Católica, porque tienen todos los requisitos de la NEAES y la otra institución, el CONEP. Entonces, hay dos puntos ahí, señora Jenny, que le puedo decir a la audiencia también. Que hay dos puntos. Uno es la carrera de análisis de sistemas informáticos y otro es la carrera de ingeniería informática. El perfil de licenciado en sistemas se refiere a los procesos de una empresa. A los procesos de una empresa, que generalmente se usa herramientas de organización y métodos y calidad total, ¿verdad? Eso significa que antes de hacer hacer el código en un lenguaje de programación, primero hay que analizar los procesos de la empresa, los procesos de la industria, en mi caso parece en Coca-Cola, los procesos comerciales, los procesos contables, los procesos administrativos, los procesos de recursos humanos, los procesos de la industria, los procesos económicos, ¿verdad? Y en eso se debe tener un enfoque práctico, ¿verdad? Orientado a la gestión de los negocios, como le dije. O sea, la formación técnica debe profundizar el desarrollo del desafío de la tecnología. La tecnología hoy en día nos presenta varias ventajas, como por ejemplo la inteligencia artificial hoy día. Es una alta ventaja y un desafío, porque el estudiante que egrese de aquí, yo no sé, verán, hoy día si hace pasantías en las empresas. Sí, las pasantías son parte de parte del currículum del estudiante. Sí. Entonces, dicho esto, por dar un ejemplo, yo cuando era joven, mi padre falleció a los 27 años, y entonces yo quise estudiar ingeniería civil. Sin embargo, mi madre no podría solventar la carrera a tiempo completo, porque tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, estando como director de la revista Ergon del Colegio Nacional de la Capital, el señor Aristides Villamayor, profesor, que en paz descanse, me dijo que le haga una entrevista al ingeniero José Luis Benza en el CNC, cuando eso estaba en Soberanía España. Entonces le hice una entrevista ahí, y él, una vez que hice toda la entrevista, eso publicamos nosotros en la revista Ergon del Colegio Nacional. Entonces, desde ahí el señor Benza aceptó que yo haga una pasantía ahí. Estuve con los primeros sistemas, el sistema 7, el sistema 34, ¿verdad? Con operadores que estaban ahí. Recuerdo que estaban las tarjetas Hollerith de COBOL, y recuerdo que uno de los
profesores de ahí me dijo para que me vaya a hacer ordenar las tarjetas y se me cayó. Se me cayó toda la tarjeta y él lo volvió a arreglar porque la tarjetera también arregla el sentido de las tarjetas. Y bueno, dicho esto, también hay que profundizar lo que es, digamos, las carreras de vanguardia, como le dije, la IA, la ciberseguridad, ¿verdad? Y la ciencia de datos, los metadatos de hoy en día, o sea, los depósitos de datos. Los depósitos de datos son justamente para que hoy en día la inteligencia artificial se valga de esas bases de datos de conocimiento. La inteligencia artificial nunca va a ser mayor que la persona humana que le da ese conocimiento. Incluso hay una tasa de error del 32, 34% de la inteligencia artificial. Y eso a veces, cuando las personas buscan en inteligencia artificial un dato, tienen que tener en cuenta ese margen de error. También la versatilidad, al ser una de las carreras más amplias y completas, que compite, digamos, y permite trabajar en múltiples sectores. Los sectores como la banca, la industria, el comercio, la salud, la economía del país, ¿verdad? No sé si ahora ya citamos las desventajas. Como usted... Sí, claro, sí. Claro. Las desventajas son la exigencia académica. Requiere una buena base de datos, una buena base matemática en los colegios principalmente, en las escuelas, con aritmética, álgebra, geometría. Es una base importante para que luego poder entrar a la universidad, ¿verdad? Tengo los casos de mi hija y mi hijo que son egresados del IPT y que tienen una buena base. Mi hijo es ingeniero industrial, Ricardo Marcelo es ingeniero electrónico y telecomunicaciones por la Universidad Católica y trabaja en Tigo. Mi hija Cielo María está por recibirse de licenciada en comunicaciones audiovisuales, es actriz también, ¿verdad? Y entonces y un talento innato para la resolución. Es decir, si uno no tiene por ejemplo en esta carrera, la lógica matemática que le decimos nosotros, no va a poder funcionar en esta carrera. La lógica matemática es brindar la inteligencia de la persona hacia la matemática. Exactamente. Porque a veces hay, digamos, algoritmos abstractos, hay lenguajes abstractos, hay bases de datos abstractos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en nuestra época nosotros estudiábamos Fortran. Fortran era un lenguaje que era exclusivamente matemático, para la resolución de problemas matemáticos. Ese Fortran era exclusivamente para eso. Y tenemos una profesora que era una capa en ese sentido. Luego la carga laboral. Es común que se contraste, digamos, a jornada extensa y a plazos muy estrictos en proyectos. Ejemplo, cuando yo trabajaba en el laboratorio Alaska con MAPIC, que es un sistema de IBM, es como hoy en día sería un ERP, ¿verdad? Eso solucionó el problema contable, solucionó el problema administrativo, industrial, pero cuando íbamos a instalar el sistema de compra no pudimos, porque había sido entre los dueños, había colusión en Miami. Es decir, las materias primas que se traían desde Europa y Estados Unidos, todo el broker estaba en Miami. Entonces ahí había colusión y ellos no querían que el sistema de compras le pueda controlar a ellos, porque entonces iba a revelar secretos de los directores. Por ejemplo, compras mal hechas,
dinero direccionado para compras y iba para otra cosa. Iba a una cuenta bancaria. Sí, sí, sí. La trazabilidad ahí se podía hacer. La trazabilidad también no se podía hacer. Entonces no se pudo hacer, ¿verdad? A raíz de eso yo, entre otra cosa, renuncié. Porque no tenía sentido estar más en ese lugar, ¿verdad? Entonces, y la otra es un ejemplo. El doctor César Rojas Sanabria, en aquella época el gerente general de Paresa, nos convocó a mí y a Gustavo Molina para viajar a Chile. Fuimos a Santiago de Chile pero no a una embotelladora, sino a de Coca-Cola Company. Los que digamos, son los que hacen los dos componentes de la Coca-Cola, el A y B, ¿sí? Los concentrados. Entonces, ahí yo de repente, mirando un diagrama de flujo, decía BASIS. Le pregunté a José Suzuki, que en esa época era el director de informática, uno de los directores, y me dijo que el BASIS era un sistema, un ERP como SAP, cuya base está en Ginebra, Suiza. Ahí se hacían todos los sistemas de Coca-Cola, para los embotelladores de Coca-Cola. Y solamente se cobraba, digamos, la implementación, no se cobraba la licencia ni nada de eso. ¿Y qué ocurrió con Paresa? En Paresa ocurrió que cuando íbamos a implementar, no podíamos también implementar. ¿Por qué? Porque cuando salían los camiones, habían camiones enteros que no se controlaba y que iban a otro lado. ¿Verdad? Entonces era difícil controlar la salida de camiones. La parte de cobranza se hacía bien. La parte de cubicaje de los camiones, cubicaje es, digamos, ver si un camión iba a entrar en un solo viaje o en dos viajes, ¿verdad? Eso se llama el cubicaje. Con las planchadas que se cargan, entonces ahí salían un viaje o dos viajes de un fletero determinado. Y eso era terrible porque nosotros, a más de eso, ¿verdad? Un buen día se rompió el disco LACE 400 y no tenía, digamos, repuesto acá. Tenía en la ciudad de Corrientes, Argentina. Sin embargo, según las cláusulas del contrato, IBM tenía que tener un disco acá. Por eso le digo que un día me llaman de Estados Unidos, de IBM Estados Unidos, y me dicen en inglés que cuánto era la calificación que le daba IBM Paraguay, y yo le di un 2. Entonces la persona IBM me convocó, me dijo: José, ¿cómo nosotros te hicimos viajar a Buenos Aires para una beca y tú nos haces esto? Me dice. Y preguntarle a tu amigo, el gerente. Entonces le llamó a él y dijo: José hizo bien con la nota. Nunca me pusieron esas 2, doctor. Y desde ese día ya no tuve relación con esa persona. Era difícil, ¿verdad? Y eso. Licenciado, ¿podría decirme cuál es su expertise en el campo laboral desde que egresó de la facultad? Y hoy en día, Jenny, ya estoy en la parte comercial, ¿verdad? Yo, mi primer trabajo fue en CAPSA, ¿verdad? ¿Qué es CAPSA? CAPSA es lo que hoy día es Unilever. Ya. Lo que hoy en día es Unilever. Y ahí nosotros teníamos el sistema de programación COBOL. Yo era el programador COBOL ahí. Pero como era muy lejos, hubo un día un concurso en Paresa. Entonces ahí yo gané ese concurso, ¿verdad? Y era programador. En ese tiempo era programador de RPG. Hasta hoy en día se usa RPG. Por ejemplo, en la ABC Color se usa el RPG. Pero es ya el RPG web, ¿verdad? Entonces,
Luego ya de ahí, cuando estaba en Paresa, los que era el grupo Quilmes, empresas argentinas, los argentinos venían y absorbían todos los puestos gerenciales, ¿verdad? Y hasta que un día me invitaron a poder negociar mi salida de Paresa. Y eso ocurrió en noviembre del 95. Pero no antes, como siempre le digo a las personas, uno no puede salir de un trabajo sin tener otro trabajo. Que es lo que ocurrió conmigo. Yo me fui a Data System, porque teníamos un equipo One en ese momento para la parte contable. Entonces ahí fue que salí y y ahí me dediqué a la parte comercial. Hasta que vino un concurso de la Pricewaterhouse, era donde buscaban un gerente de sistema y un gerente administrativo. Y yo gané la parte administrativa y la parte la parte informática y la parte administrativa, señor Fernando, en un laboratorio de Lascar. Ahí implementamos, como le dije, ya varios sistemas, y luego ahí ya trabajé en InfoCenter 10 años. Y fui el primer gerente general de la sucursal Santa Cruz, Bolivia. Ya. Sí. Ya. Y por último, mi último trabajo antes de jubilarme fue en Lima, Perú. Ya. O sea, tuviste la oportunidad de trabajar en otros países. Sí. Incluso, Jenny, en el 98 hubo un concurso del mejor ejecutivo de cuenta del país, y el premio era un auto 0 kilómetros Valeno. Suzuki Valeno, gané yo, frente a un contrincante que se llama Andrés Aponte. Eso fue en el 90 y eso me valió para que la señora Lida Vera me viajáramos a Miami en el Condex, ¿verdad? En el Condex de Miami, donde disertó ahí el vicepresidente de IBM y el fundador del Paz Ethernet. Ya. Ahora, ¿qué le recomendaría a usted al joven que está con intenciones de estudiar análisis de sistemas? Y yo le recomendaría que busque si es su vocación. Porque si no es su vocación, no puede. Si no tiene lógica, ¿verdad? Si es una carrera que generalmente uno trabaja y estudia al mismo tiempo, ¿verdad? Yo le digo eso a Jenny porque hay siempre varias complicaciones en el trabajo que a veces no te dan tiempo a estudiar. Yo, por ejemplo, mi certificado de estudio tengo un 3.1 o 3.5, que es bueno, ¿verdad? Para un alumno que estudia y trabaja al mismo tiempo. Entonces, yo le digo a la audiencia, varones y mujeres que quieran estudiar esta carrera, que tienen que tener la fortaleza para que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Trabajar para sostener su carrera en la parte económica. Sí. Eso. ¿Y es cara esta carrera, licenciado? Sí, escala porque, como le dije, escala porque uno una persona, por ejemplo, que tiene un prestigio, ¿verdad? Como en mi caso, puede trabajar en el exterior, ¿verdad? Puede ser becado, como el caso de una compañera que fue becado a Londres, ¿verdad? Y ahí estudió todo lo que es maestría y doctorado en ciencias de la informática. Por eso yo le digo a los jóvenes que sea su vocación, ¿verdad? Para que puedan ellos, digamos, poder estudiar después y después hacer una pasantía en la empresa y ser un profesional a carta y cabeza. Ya, ahora con respecto a las expectativas al terminar la carrera, ¿cuáles son las expectativas cuando un estudiante
termine? Bueno, ahí siempre se comete un error. Jenny. Se comete un error porque el alumno cree que vaya a cumplir una función ya gerencial. Ajá. Y eso no es verdad. Uno tiene que empezar desde abajo. Tiene expectativas muy altas, entonces. O sea, Tiene expectativas muy altas. es lo mismo que cuando estudian periodismo. Sí, también. Terminan periodismo y ya quieren ser estrellas de televisión. Sí, y no la se última puede. Coca-Cola del desierto. Sí. Quieren ser, no sé. En fin, Sí. ya conducir un noticiero. Exactamente. Y no Y necesariamente. no necesariamente, tiene que empezar de abajo, Ujú. ¿verdad? De abajo y escalando, tener lo que se llama un itinerario de carrera, Ajá. ¿verdad? Acá en mi itinerario en Paresa, por ejemplo, fue el cargo de programador de computadora, analista de sistema, luego jefe de TI, co-líder del proyecto SIM, Ajá. ¿Cuántos años trabajaste ahí? 15. Ya. 15 años. Luego que fui un co-líder, eso es también importante para los estudiantes y estudiantas, que cuando en una empresa uno va y quiere hacer un sistema, un proyecto, Ujú. no es el técnico el que lidera el proyecto, Ujú. debe ser el usuario. Ajá. Ejemplo, cuando nosotros hicimos este sistema, el doctor Rojas, junto con nosotros teníamos un comité de informática en Paresa, entonces el líder del proyecto era Marcos Ortiz, que era el gerente de ventas, y yo fui el co-líder. Nunca el técnico es el líder, ni el usuario el líder, Ujú. el co-líder, perdón. Sí. El que lidera es el usuario de contabilidad, de recursos humanos, de industria, de administración, y luego viene el técnico. Ya. ¿Eso por qué? Porque el técnico no le va a persuadir a los usuarios del sistema, el que va a persuadirle es su jefe. Por eso el líder debe ser el jefe del área. Luego, y fue el primer subgerente del sistema de Paresa. Ujú. Y eso. El licenciado Guillermo, qué placer conocerlo. Y ahora, ¿y ya se dedicaba a la docencia en algún momento? Sí. Aquí con el profesor Miguel Duarte, Sí, lo conocemos. una taller 2, solamente que cuando eso creo que se incendió el edificio de la Politécnica y no tengo legajo. Ajá. Pero sin embargo, ahora con la audiencia, con la señora rectora, ese uno apunta a tratar con ella. Ujú. Pero sí enseñé en la Universidad de Columbia, Ingeniería de Software, con metodología de la investigación científica, con la profesora Mercedes Arena. Ajá. Ya. ¿Y quiere seguir enseñando, profe? Claro, ahora estoy en el segundo módulo de la educación superior, Ya. con la profesora Cornelia Fernández. Ajá. Qué interesante. Qué placer conocerlo, el licenciado Muchas gracias, Guerrero. Jenny. Un gusto. Esperemos que no sea la última. Cuando te quiera. Gracias. Como cada otra persona Sí. de mi grupo de ingresos. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, terminamos el especialista. Nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas